Muy buenos días a todos y todas. Les pedimos por favor que puedan tomar asiento para comenzar con esta actividad. Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a este seminario sobre vivienda industrializada, organizado en el marco de la conmemoración de los 60 años del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Agradecemos su presencia esta mañana, así como también saludamos con afecto a quienes nos acompañan a través de la transmisión online que estamos realizando a través de Facebook en Servio O'Higgins y Minbu O'Higgins. Este encuentro busca visibilizar los avances y beneficios de la vivienda industrializada no solo en nuestra región, una solución innovadora que está transformando la política habitacional con foco en la eficiencia, la calidad y la dignidad de vida de las familias. La región de O'Higgins ha sido pionera en este contexto. Deberíamos sentirnos tremendamente orgullosos como institución. Aquí se inauguró el primer conjunto habitacional completamente industrializado del país, el proyecto Altos del Ircay en Rancagua, y actualmente se construye en la comuna de Quinta de Tilcoco el conjunto Villa de los Jardines, con más de 160 viviendas industrializadas, cuyo plazo de ejecución es notablemente menor a lo que conocíamos tradicionalmente como construcción de proyectos habitacionales. También contarles que este seminario es el inicio del calendario de actividades de nuestros 60 años, que continuará esta tarde a las 15:30 horas con una ceremonia formal, principalmente para agasajar a todos nuestros funcionarios y autoridades que nos quieran acompañar, y tendrá un hito participativo el 11 de agosto con un diálogo ciudadano para proyectar los futuros de nuestro ministerio. Quiero invitar en primer momento a nuestro Ceremi de Vivienda y Urbanismo, don Luis Barbosa, para que nos comparta su visión sobre lo que ha sido la construcción de la vivienda industrializada. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este seminario. Les doy la bienvenida a nombre del Ministerio de Vivienda, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Y bueno, comentar un poco, no me quiero extender mucho. La última vez que hablé como 25 minutos y andaban haciendo memes por ahí en las redes los funcionarios, se estaban riendo de mí. Oye, porque al final uno se entera de todo, ¿no? Tú, Daniela Soto, fuiste de las que aportaste con uno de los memes más importantes, ¿eh? Así que eso no lo voy a olvidar nunca. Oye, bueno, pero ahora hablando en serio, el tema de la vivienda industrializada, yo creo que va a ser como el gran legado de este periodo del ministerio en este gobierno, porque finalmente el ministro Carlos Montes con el presidente Gabriel Boric buscando cómo acelerar al máximo los procesos. Como se dice en buen chileno, le pusieron fichita al tema de la vivienda industrializada. La vivienda industrializada no es algo que se haya inventado ahora. Existían estas tecnologías. Lo que pasa es que se le está dando la importancia, el ímpetu para que se transforme en una política pública. O sea, para que en el fondo trascienda en la política pública de la política de vivienda y se transforme en una herramienta con la que nosotros podamos trabajar de aquí a no sé cuántos años más. Porque también estas tecnologías van a ir pasando, pues después vienen otras tecnologías. Después las casas las van a imprimir con unos drones, qué sé yo, eso viene después con inteligencia artificial, pero mientras tanto tenemos que aprovechar la tecnología que tenemos disponible hoy. Y lo que tenemos disponible hoy día son estas técnicas que son más rápidas, que son prearmados de piezas, prearmados de unidades completas, etcétera, porque algo que ustedes van a ver hoy día en el seminario. Los dos expositores que tenemos son el señor José Martavid y la señora Daniela Soto, señorita Daniela Soto, que tengo una confusión yo, ¿eh? La señorita Daniela Soto, jefa técnica del Servio O'Higgins. Entonces, ellos
no leí mucho la minuta, pero van a exponer desde el punto de vista del privado que está haciendo trabajo con vivienda industrializada, y vamos a hablar también desde la perspectiva del funcionario, desde la institución, cómo se aborda el tema. La verdad es que yo personalmente, así de manera personal, y el otro día lo comentábamos un poco con Morín, que Morín Contreras, que estuvo subrogando al director, ella también había tenido una experiencia como seremi de vivienda hace unos años atrás. Yo había tenido la experiencia de haber trabajado en una EGI municipal y haber trabajado en la municipalidad hace años atrás. Después me perdí, me metí en el tema privado, pero volví a lo público. Y como que nos encontramos los dos en un contexto en que la vivienda social había cambiado mucho de lo que nosotros conocíamos, ¿verdad? Con la Morín teníamos la idea de edificios de bloques de ladrillos princesa, de unas casas muy precarias, de urbanización muy precaria también, y de repente aterrizamos de nuevo en el ministerio, los dos, en el año 2024-2025, y nos damos cuenta que cambió todo. Ayer, por ejemplo, tuvimos 2 entregas de vivienda, una en Rengo y otra acá en Rancagua, que no precisamente era de vivienda industrializada, pero los estándares también subieron. Entonces también dieron pie y dieron espacio para que se pudiera meter la vivienda industrializada, porque ya los presupuestos van, subió, digamos, el octanaje de la vivienda en Chile. Antes yo creo que era una cosa así, tú Daniela sabes más, pues era una cosa muy restringida, presupuestos muy limitados, y hoy día tenemos ya más cuerpo, tiene más musculatura esto, así que se puede dar permiso para aventurarse en temas como este. Y nosotros aquí en la región fuimos pioneros, ¿ah? Y lo que decía Paulina hace poquito rato atrás, el primer conjunto de vivienda industrializada está aquí en Rancagua, que es Altos del Ircay, que ya estamos a punto de entregar los últimos trámites, señora Mitzi, para escriturar las casas. Está esperando, me llama por teléfono todos los días, ¿cuándo va a firmar el plano Seremi? Y Daniela todos los días, Seremi firme, todavía no pasa por mi escritorio, pero ya va a pasar. Ya. Y tenemos el primer caso de vivienda industrializada, que justamente, mira, es bonito el caso porque le dieron una primera solución a un campamento, el campamento de Los Paltos. Entonces, pudimos rápidamente acelerar un proceso que se habría demorado el doble o el triple, y le pudimos dar una solución a unos vecinos de un campamento que están felices ya. Los primeros vecinos de Los Paltos están contentos habitando sus casas. Están esperando nomás por las escrituras, ¿verdad, Mitzi? Bueno, y después tenemos otro caso, que es el caso con el que yo ando vendiendo el tema de la vivienda industrializada, que es el caso de Quinta de Tilcoco, Los Jardines, que me parece que es desarrollado por Marta Vid. Ahí ya son 150 casas. Entonces yo he tenido el feedback, hemos tenido el feedback con los... Bienvenido Omar Gutiérrez, director de Servio. Un aplauso para don Omar Gutiérrez. Hemos tenido en Quinta de Tilcoco, como les decía yo, un ejemplo que nos ha servido para sensibilizar a algunos vecinos que todavía no creen mucho en la vivienda industrializada y tienen toda esta idea del paradigma. Ayer nomás alguien me estaba preguntando, pero Seremi me decía, pero esta vivienda industrializada son paneles, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Y decía, oiga, pero yo soy de San Fernando. En San Fernando hay vivienda que lo construye una inmobiliaria particular, que seguramente trabaja con DS19, pero son casas que hoy día se venden de manera particular, y son casas de 70 metros cuadrados, más o menos, de la misma construcción, del mismo tipo constructivo que tienen algunas de las viviendas industrializadas que nosotros estamos haciendo a través del Servio, con paneles, con metalcón, etcétera, y son casas que se venden después en 80, 90 o 100 millones de pesos. Entonces, son casas que tienen duración, que tienen una vida útil súper larga,
pero lo que pasa es que la gente todavía no está acostumbrada al concepto. Todavía lo ven como algo lejano, pero tienen que verlo. Y los jardines a nosotros nos ha servido mucho para llevar y ver, porque no es lo mismo, yo se lo decía el otro día a una vecina, no es lo mismo venir a ver aquí al Servio, al patio, donde estaba puesta la muestra, no es lo mismo. Yo no le creo mucho a la vivienda industrializada, me decía Ceremi. Yo fui a verla en el patio y como que no me convenció, pero señora, le decía yo, no es lo mismo ir a ver una muestra en un patio que ir a ver un conjunto de viviendas. Entonces yo también los invito para que vayan a conocer algunos, si es que necesitan, ese proyecto que está en desarrollo. Ese proyecto salió súper rápido, la etapa de aprobación salió en menos de 5 meses y la etapa de construcción ya estamos en el 70% y partimos en marzo, en diciembre. 6, 7 meses ya está casi listo, va muy rápido. Entonces, ese proyecto en particular, el de los jardines de Quinta del Coco, yo los invito por si necesitan mostrar algo de impacto visual, algo que tú quieres convencer y quieres ver la realidad, vayan a ver ese proyecto porque es interesante verlo, es interesante de visualizar para lo que nosotros andamos buscando, que es poder ofrecer buenas alternativas de vivienda. Bueno, ya me pasé, ya hice demasiado largo el discurso, di la lata ya, disculpen. Oye, pero es que no puede ser más corto tampoco, pues como va a decir hola y chao, ¿no? Bueno, lo que viene para adelante es todo, les van a hacer, me imagino, todo el detalle de esto, van a analizar todo, Daniela con don José, y de nuevo les doy muchas gracias por interesarse, porque esto es, así como cuando dicen los empresarios gringos, dice, esto es el futuro de esto, ya, esto es el futuro de la vivienda social en Chile, por lo menos para los próximos 20 años. Esto llegó para quedarse y hoy día las cosas son con vivienda industrializada, por rapidez de presupuesto, por rapidez de proyecto y por rapidez de ejecución. Son 3 cosas que son fundamentales para poder resolver el tema de la vivienda en Chile. Así que muchas gracias. Y ojalá que tengamos, bueno, yo sé que vamos a tener un tremendo seminario donde ustedes se van a ir con un montón de información para que puedan seguir avanzando en sus quehaceres. Muchas gracias. Gracias al Ceremi de Vivienda, don Luis Barbosa, por sus palabras. Y también invitamos, por favor, al director de Servio Higgins, don Omar Gutiérrez, para que nos deje su saludo. Tengan ustedes muy buenos días. Agradecemos su asistencia. Quisiera señalar que para nosotros esto es un esfuerzo prioritario. No solamente el mejorar los estándares de calidad, sino que aportar también un poco al medio ambiente, la construcción de estos conjuntos habitacionales y la industrialización de estas viviendas son procesos limpios, son procesos con, digamos, menos accidentes laborales, son procesos con un aporte a la huella de carbono importante. Por otro lado, para nosotros como región de O'Higgins, nuestro equipo técnico ha sido prioridad, digamos, el tratar de instalar este tipo de vivienda por el factor tiempo. Nuestra región debe aumentar la cantidad de viviendas para poder satisfacer el déficit. Nuestra apuesta es que el plan de emergencia habitacional se proyecte en el tiempo, porque con 260.000 viviendas, que es lo que vamos a construir, un poquito más, no superamos el déficit para llegar a un déficit, a un punto de equilibrio. Se van a requerir 2 o 3 gobiernos para ello. Entonces es importante
los tiempos. Entonces estamos tratando de trabajar con las empresas que trabajan con línea tradicional, que aumenten los tiempos de sus procesos, pero acá el ahorro de tiempo es lo esencial. Así que darles un afectuoso saludo, digamos, en esta instancia en que van a tener información respecto a esta estrategia que hasta el momento había sido vivienda o en el mundo industrial, en el mundo minero, y viviendas de alto estándar, ¿ah? Para personas que podían pagar. Eso había sido la vivienda industrializada hasta el momento. Y digamos que llegue al mundo de la vivienda social es un logro importante. Entre un proyecto que dura 2 años, 2 años y medio en construcción, y un proyecto que se ejecuta en 8 meses, hay harta diferencia, sobre todo para las familias. Gracias. Agradecemos las palabras entonces al director de Serviu O'Higgins. Y vamos a dar paso a nuestra primera exposición. Por lo mismo invito a Daniela Soto, por favor, jefe técnica de Serviu O'Higgins, quien presentará la experiencia regional en vivienda industrializada, destacando los aprendizajes, avances y desafíos que hemos enfrentado como región en esta materia. Bienvenida, Daniela. Hola a todos. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí presente. Seremi, no es que sea larga, es que me da ansiedad un poco porque quiero contar luego lo que estamos haciendo acá en la región, sí que por eso le hacía señas, pero no, es muy bien lo que planteó lo mismo el director, así que no se preocupe, no le voy a hacer ningún meme esta vez. Bueno, más que nada mi presentación, más que enfocada en un tema técnico, es comentarles cómo hemos abordado en esta región la vivienda industrializada, porque esto es un proceso completamente nuevo para todos, sociales y técnicos, y el servicio en general, el mismo ministerio. Entonces teníamos que ver cómo nos planteamos y en qué situación nos encontrábamos al comienzo de este plan de emergencia. No pasa. Ahí está. Corría el año 2022 y nos plantean desde el ministerio el plan de emergencia a raíz de una meta presidencial, y se hizo el análisis regional de en qué situación nos encontrábamos. Como bien mencionó el director, ¿puedo hablar por mejor? Porque estoy como... ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya mejor, porque ahí estoy media tiesa. Bueno, el déficit, obviamente el déficit regional son 27.352 viviendas. Ese era el escenario en el año 2022. Obviamente esto va aumentando a medida que pasan los años. Y como meta nuestra eran los 14.667 viviendas. En este escenario, nosotros en esa época teníamos en ejecución 9.248 viviendas y por iniciar 5.419. Ese era nuestro escenario. Básicamente la mayor cantidad de viviendas que teníamos en ejecución correspondían al decreto, el DC-19 de integración social, más que DC-49, que es donde tenemos la mayor cantidad de familias en espera. Actualmente, en junio del 2025, nosotros ya hemos entregado 10.898 viviendas terminadas. Eso corresponde al 74,3% de la meta. A nivel nacional, ya va en un 78,66%. Obviamente, ahí se ve que estamos un poco más bajo. Tuvimos varios problemas en los meses desde marzo, abril, mayo, donde tuvimos problemas para entregar viviendas, básicamente por externos, voy a decirlo, CGE. Nos retrasó varias entregas. Entonces, frente a eso, tuvimos que apurar la marcha, y este mes, como bien mencionó el Seremi, entregamos el día de ayer 2 proyectos muy grandes, uno de 202 viviendas y el otro de 288 más acá en Rancagua. Entregamos 121 en San Vicente de Tahuatahua, y además entregamos un proyecto que llevaba 4 años en ejecución en Pumanque, que eran 21 familias de Queremos una Esperanza.
Así que ahora nos pegamos un salto y esperamos llegar cerca del 79-80% de entrega durante este mes de julio. ¿Cómo vamos a abordar el plan de aquí en adelante? Cada 2 meses nos estamos poniendo metas, identificamos los proyectos que están en ejecución y cómo podemos ir apurando esto desde el Ministerio, en conjunto con las municipalidades, en conjunto con las empresas de servicio y todos los actores, para ir apurando estas entregas que uno ve la casa terminada, pero ahí va a poder entregar, pasan alrededor de 2 o 3 meses en trámites. Entonces las familias empiezan a desesperar un poco porque dicen, si mi casa está lista, ¿por qué no me la entregan? Pero es un proceso necesario y hay que realizarlo de buena manera para no tener problemas posteriores, que también hemos tenido en otros casos que no se ha hecho de la manera correcta. El desafío de agilizar la ejecución de proyectos. Aquí voy a leer textual. Con el plan de emergencia habitacional surge el desafío por buscar alternativas de celeridad del proceso de evaluación y ejecución de proyectos habitacionales como región. Recibimos la invitación de conocer la alternativa industrializada en octubre del 2022. Cuando nosotros analizamos el escenario que teníamos aquí en la región, nos dimos cuenta que teníamos poquitos proyectos en evaluación, muy pocos. Entonces, si proyectábamos lo que teníamos que llegar para entregar el plan de emergencia, ninguna posibilidad. Históricamente en la región, un proyecto se demoraba mínimo 2 años en ser calificado. Ya se nos pasaba todo, porque después había que ejecutar, obviamente no llegaban. Entonces surge esta alternativa desde la DITEC de la vivienda industrializada. Y nosotros dijimos, bueno, veamos qué pasa con esto, porque efectivamente, así como estamos, no vamos a llegar, el déficit va a seguir creciendo y va a complicar más aún a la región. ¿Qué hicimos? Al mes siguiente, después de algunos contactos con el Ministerio, logramos ir a la visita a la primera planta de vivienda industrializada que había sido certificada por la DITEC, que es la tipología E2C. Así que, bueno, ahí se puede ver una foto porque nosotros, independiente que nos entregaban todos los antecedentes técnicos de los proyectos, queríamos ver cómo de verdad se hacía. Porque no era un sistema que nosotros conociésemos ni habíamos visto antes acá en la región. Y ahí conocimos esta tipología, que es la de E2C, que es una vivienda de 51 metros cuadrados, de madera, con smart panel en exterior. Ya dijimos, ya nos pareció el sistema constructivo, conocimos la planta, conocimos a los profesionales que estaban involucrados en esto, y dijimos, ya, pero se ve bonita, y el papel aguanta todo. Entonces, como región fuimos y dijimos, nosotros somos el piloto. Nos anotamos. Esto con la pura fe, les digo al tiro, porque no teníamos ni un lugar, ni nada donde hacerlo. Era, sí, le vamos a dar, le vamos a dar. ¿Qué pasó? Empezamos a buscar dónde vamos a hacer el primer piloto. Y ahí el trabajo que sale Claudia Avendaño, que es la encargada de vivienda de ciudad, tratando de convencer a alguien, si al igual que nosotros la gente no nos creía, que esto podía ser posible. Y llegamos a la señora María Morales, que ha salido, ahora es famosa la señora María, porque ha tenido varias visitas de otros comités. En diciembre del 2022, la señora María acepta trabajar con nosotros después de esperar más de 10 años que se le construyera su casa. Ella había visto una innumerable cantidad de proyectos que le proponía una EJI, otra EJI. No, este va a salir. Veía plano, con su ilusión. A ella se le había quemado su casa. Y estuvo 10 años viviendo en una mediagua en ese terreno, en pésimas condiciones. Dijo, ya le voy a creer si total no tengo ninguna otra alternativa. Y partimos. De diciembre a marzo fue un trabajo arduo de aprendizaje para todos. Nosotros no sabíamos ni siquiera cómo se montaba esto. Tuvimos que resolver temas logísticos, como saber cómo entramos el camión por un pasaje. Algo tan básico, porque nosotros dijimos, ya estamos listos, el sitio cumple, listo. Pero el tema logístico fue complejo. Y en esa línea la municipalidad, que era la entidad patrocinante en este proyecto, nos apoyó con los vecinos, en poder conversar con los vecinos, porque efectivamente íbamos a cortar el acceso a ese pasaje durante varios días. Además, tuvimos que aprender cómo funcionaba la vivienda industrializada, cómo se aprobaba una vivienda industrializada, cómo se financiaba una vivienda industrializada. Entonces, nosotros dijimos, bueno, tenemos que probar uno, si no, esto no va a partir nunca. ¿Cuál fue los plazos de la evaluación? Porque obviamente después que uno hace una cosa así, pero un piloto tiene que hacer un análisis.
Primero, tiempo, que era lo que más nos llama la atención para ver cuánto podríamos reducir los tiempos. En obras preliminares, 15 días, que fue el trabajo en el terreno propiamente tal, porque la señora María tenía una casa antes, no contaba con los servicios ya, porque al incendio le sacaron los medidores, todo. Se tuvo que limpiar el terreno para volver a instalar esta nueva casa. Después tomamos 10 días en hacer la base de la casa, las instalaciones, que también van por Radiel. Después tuvimos 2 días de descarga y montaje de la grúa, ahí en el pasaje, con autorizaciones de por medio, el municipio, ocupación de espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, el montaje de la obra, y la obra dejarla en calidad de obra gruesa, 27 días. Y después las terminaciones y las instalaciones 30 días más. Resumen, 87 días corridos en una casa. Con todo. Con la luz, el agua, todo instalado, gas. Nosotros dijimos, es una buena idea, es una buena alternativa. ¿Y cómo convencemos al resto que tome esta alternativa? Porque era una sola casa. Independiente que podíamos llevar algunos comités a ver la casa de la señora María, dijimos, esto hay que sociabilizar. Y se nos ocurrió que habíamos escuchado por ahí que en Santiago iban a hacer una muestra industrializada, enfrente de la Moneda. Pero no pasaba nada. Y nosotros decíamos, ya, pero ¿cómo le mostramos a las familias esta alternativa? Y fuimos en comitiva con el Departamento de Comunicaciones a Santiago y decirle, háganla allá. Nosotros construimos la primera industrializada, tenemos la experiencia, tenemos muchos comités, queremos mostrarlo. Resultado, en marzo del 2023 se presentó acá, en nuestra explanada, la primera feria industrializada. Ahí hay varias personas conocidas porque los comités vinieron mucho a ver. En esa oportunidad recibimos más de 50 comités que estaban trabajando y que venían a conocer las industrializadas. Comités que llevaban años esperando, trabajando con entidades patrocinantes que no avanzaban y vieron esta posibilidad. Porque uno ve para creer. Entonces empezaron, no, esta casa me gusta, y se proyectaron a futuro porque vieron que sí había una posibilidad de obtener una solución buena y rápido. Además, nosotros en paralelo estábamos trabajando en otros proyectos. Ustedes saben que para el plan de emergencia nosotros además levantamos todos los terrenos que tenía Servio disponibles para construir viviendas. Chicos, grandes, medios, todo servía. Todo es cancha, como dicen en el fútbol. Todo es cancha. Y también se presentó una alternativa de 290 unidades, que era un proyecto que venía a futuro, que eran edificios. Ahí pueden ver las fotos, tuvimos altas convocatorias a ambas actividades. Eso fue en marzo del 2023. Dijimos, ya hicimos una casa, ahora hagamos un proyecto colectivo. Vamos pasito a pasito, porque esto uno no se puede lanzar sin saber ni probar. Y el primer proyecto, como bien mencionó el Ceremi, el proyecto Lircay, que era para familias de campamento, de Los Paltos, que también nos costó convencerla, ahí la entidad patrocinante, las que están firmando, firma escritura ahora, logramos levantar este proyecto. Plazos, había que analizar los plazos. En mayo del 2023, la entidad patrocinante firmó el compromiso de desarrollar este proyecto. Entre mayo y agosto se desarrolló toda la parte técnica del proyecto, porque había que definir cuántas familias iban, los costos, el desarrollo técnico de todas las especialidades, había que hacerlo rápido. Después, la postulación fue en el mes de septiembre. Nosotros cuando calificamos proyectos en general, lo que hacemos es proyectarnos. Ya, este proyecto viene bien, puede llegar a ese llamado. Y ponemos todo nuestro esfuerzo, no solo a la parte técnica, sino también social y cada uno de los departamentos de este servicio, en llegar a esos plazos. Y eso nos ha permitido ir avanzando en forma considerable en abordar comités que llevaban años esperando. Postulamos, llegamos a septiembre y en noviembre fuimos seleccionados con los recursos para poder desarrollar este proyecto. Y en enero se hace la entrega de terreno y parte la obra. Como ven ustedes, estamos hablando de 9 meses entre que partió la idea
y se partió la obra. Históricamente, ese periodo acá se demoraba 2 años, 3 años, idas, vueltas, idas, vueltas. Entonces, nosotros decíamos, se puede, y más casas. Ahí está la imagen del condominio que entregamos. La visita de nuestra subsecretaria, que en esa oportunidad estaba subrogando al ministro. Y nos hizo sentido escuchar a las familias, porque nosotros técnicamente decimos esto es maravilloso, pero queríamos saber qué pensaba la familia al respecto de esta alternativa. Y ellas destacaron primero la rapidez del proyecto. Era una emoción tras otra, todo pasó volando. Estos son comentarios que hacían las mismas familias. La imagen de alegría, imaginen la alegría, la vivienda es hermosa, nos cambiará la vida. Son familias que venían de campamento. Lo vimos en fábrica, todo muy rápido. A ellas también las llevamos como comité para que fueran a conocer la alternativa antes de que se sumaran al proyecto, y ahora por fin veían el proyecto ya ejecutado. ¿Qué dijimos? Hay que empezar a trabajar en varios proyectos en paralelo, porque ahí uno se entusiasma y dijimos, vamos a seguir avanzando. Y empezamos a trabajar en el proyecto Altos del Sol, que son 28 unidades, que es de la misma tipología del IRCAI. La Villa de los Jardines, de Quinta, de Martavid, que es otra tipología, y otro número, son 150 familias. Y ahí nos pegamos el salto con respecto a los loteos. Y el condominio del Sol 1, 2, 3, 4 y 5, que está ubicado en los exterrenos de la Vicuña Maquena, y ahí son 290 unidades, y esa ya otra tipología que es Baumax. En total tenemos una conformación de una cartera de 468 unidades. Ahí estoy yo con la pala, cuando todavía podía tomar una pala, hoy día ya no es posible, pero estamos dando inicio a estos proyectos. Quinta Tilcoco, el proyecto que mencionó el Seremi. ¿Cómo llegamos acá? Yo trabajé en Maule, lo mismo que nuestro director. Estaba visitando a mis familias, me enteré que estaban desarrollando estos proyectos en Maule, que ellos van un poco más adelantados que nosotros, tienen más constructoras también, entonces tienen más diverso el mundo de las ofertas de vivienda. Le dije, ¿me deja quedarme el lunes para ver el proyecto? Y me dijo, anda a verlo, pues, veamos qué se está haciendo en Maule. Y fui a terreno, fui a ver cómo construía Martavid en esa oportunidad. Vi, y lo que me sorprendió, conocí todo el proceso constructivo en terreno, y lo que me sorprendió fue que me dijeron, nosotros levantamos 20 casas en una semana. Yo dije, ching, ching, esto sí puede resultar. Eso fue en diciembre del 2024. También nos teníamos que asegurar si nos convencía cómo se fabrica esto, porque uno ve la casita parada, maravilloso, pero ¿y cómo la hacen? ¿Qué material le ocupa? ¿Qué sistema constructivo? ¿Cómo trasladan? Todos esos temas que nosotros ya habíamos vivido en los otros proyectos. Y fuimos a la planta, en Lautaro, nos pegamos un viajecito de vuelta de muchas horas, y pudimos ver efectivamente cómo trabaja una planta de un nivel muy superior. Esta es la planta más moderna de Latinoamérica, y su sistema constructivo, uno ve en la planta, no hay más de 20 personas trabajando. Está todo automatizado, absolutamente todo. Entonces uno dice, esto trabaja al milímetro, hasta la madera se corta al milímetro. Aquí podemos ver que las familias vieron su piloto, la imagen de allá es la imagen real del proyecto. Y eso es de hace meses atrás. Las familias visitaron su vivienda piloto, muy felices también. Y aprovechamos el impulso y dijimos, ya, empecemos a mostrar esta tipología a otras familias, de otros comités, que también llevan mucho tiempo esperando. En marzo del 2025, en San Fernando, se aprobó otro proyecto, más pequeño, en un terreno también serbio. También con la tipología de las viviendas otra tipología también de la misma empresa, que son modulares. Va a ser aún más rápida la construcción.
En la zona rural también dijimos, ¿por qué no abordamos la zona rural? La complejidad de trabajar en las comunas más rurales de la región es que no existen empresas, o existen pocas, la verdad, muy pocas, que trabajan proyectos a escala menor y en zonas tan alejadas. Entonces es difícil seguir trabajando y hay muchos comités que esperan mucho tiempo. Dijimos, propongamos esta alternativa también, de vivienda industrializada. Así que agarramos varios comités, los llevamos a ver las casas de quinta para que vieran cómo se trabajaba, qué podían ser otras tipologías y qué será el estándar, qué será lo difícil de entender de cómo pasamos de una vivienda. Siempre nos decían, no, es que es una casa prefabricada. Siempre decían, es casa prefabricada. Y nosotros, no, es industrializada, es otra cosa. Pero mientras las familias, y se entiende, no vean lo que estamos entregando como producto, es difícil creer. Si muchas llevan años escuchando promesas. Entonces, no podíamos pedirle más. También desarrollamos otros proyectos, el Doña Alejandra, que acá está en Rancagua, que también es tecnología Baumax, edificios de 5 pisos, que ya inició obra hace 2 meses más o menos, aprox, sí, 2 meses, donde también las familias se sumaron muy rápidamente. Nosotros siempre decíamos, no, la gente no va a querer, porque uno mismo se persigue. No va a querer. Pero nos dimos cuenta que a la larga todo este trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo ha rendido sus frutos. La gente aprendió, abrió la mente, lo vio como una posibilidad, tuvo la certeza de que es un son sistemas constructivos buenos, que mejoran el estándar y lo importante es que ellos tengan pronto su vivienda, finalmente. Este es el proyecto El Sol. Esta fue la primera piedra en el sector de Rancagua, donde estaba la Vicuña Maquena. Ese es parte de los terrenos que nos quedan de la ex Vicuña Maquena, donde había 1.792 departamentos. En esta parte solo hay 296 unidades, lo cual obviamente va en mejora de la calidad de vida de los vecinos, de las mismas familias que van a ocupar este proyecto. La misma demanda, aquí el equipo social fue que tuvo que ayudar a levantar la demanda, que se trabajó con 841 también, de las familias que se sumaran a un proyecto de edificios industrializados en la comuna de Rancagua. Sabemos que la expectativa en general de las familias es tener una casa con patio, porque también existe la imagen de los departamentos, como pasa en la Costa del Sol, como pasaba también en la misma Vicuña Maquena, donde la calidad de vida no era muy buena, donde los departamentos eran pequeños, problemas de hacinamiento, problemas de instalaciones. Pero les mostramos el estándar de lo que estábamos trabajando y apostaron por esto. ¿Cuál fue la idea de desarrollar este proyecto en esta zona? Es que atrás tenemos otro proyecto, que es con un sistema constructivo tradicional. Nosotros dijimos ya, ahora tenemos que comparar un sistema tradicional versus un industrializado. Pero un sistema tradicional rápido, una empresa que nosotros sepamos que trabaja muy rápido, porque si no, una empresa lenta, obviamente la industrializada iba a avanzar a pasos agigantados. Entonces, veamos quién puede, así como analizar la pelea ahí, quién gana. Pero para ver si efectivamente los tiempos que se reducen para la ejecución de proyectos industrializados es importante. En la actualidad, el proyecto tradicional partió en abril del año 2024. El proyecto Baumax partió en diciembre del 2024. Ahí ya tenemos hartos meses de diferencia. Este es el estado actual del proyecto Baumax. Tuvimos algunos problemas inicialmente, sobre todo técnicos más que nada, de resolver algunos temas de fundaciones, pero fueron subsanados y está el nivel de avance. Independiente de que partieron ya en fechas diferentes, podemos ver que estamos llegando prácticamente al mismo nivel de avance, siendo que el industrializado partió harto después. Entonces uno dice, efectivamente, los sistemas industrializados son mucho más rápidos. Hay 7 meses de ejecución, están las torres levantadas, ya vimos el piloto esta semana, ya está el piloto para ver cómo es la solución, cómo se le va a entregar a la familia.
Así que estamos avanzando a pasos agigantados en esto de la industrializada, creemos en la industrializada. ¿Y cuáles son nuestros desafíos? Primero, lograr una cobertura territorial. Queremos llegar a todas las comunas, no solo a las grandes, Rengo, Rancagua, San Fernando, porque ahí hay hartas empresas que quieren trabajar, es más fácil. Pero de igual manera tenemos muchos proyectos en cartera que optan por la industrializada en otras comunas mucho más pequeñas y más alejadas. Hay que fortalecer el trabajo intersectorial. Son varios los organismos que participan en estos procesos, en estos proyectos, en el desarrollo, en la evaluación, en la aprobación, y necesitamos que todos estén alineados, porque esto no es un trabajo que hace solo el Ministerio de Vivienda, sino que también dependemos de los municipios, que es fundamental, dependemos de CGE, dependemos de SBIO, dependemos de la DOH, de los APR, son muchas personas que participan y necesitamos que estemos todos alineados. A veces uno encuentra resistencia en algunos, interna, tuvimos resistencia interna, que ya logramos avanzar. Logramos tener, por ejemplo, un convenio con nosotros con SBIO, y SBIO trabajamos muy rápido ahora, porque ellos saben qué proyectos vienen, cuándo se entregan, en qué nivel y cuándo necesitamos que entre. A ese nivel de coordinación. Con CGE no nos había pasado lo mismo. De hecho, hace como 4 o 5 meses hablamos con puros bots. mandamos correo y la verdad, algo apreté. Bueno, y hablamos y no teníamos ningún feedback. Entonces, sabíamos que habían empresas que habían presentado y pagado los servicios de CGE hace 6, 8 meses y no aparecían. No sabíamos dónde estaban los expedientes, nada. Y empecé, porque eso sí que somos buenas para alegar. Empezamos a alegar, a nivel central. Necesitamos mesas de trabajo, necesitamos conocer las caras de la gente de CGE y para que vean la desesperación. Porque ya era mucho, y de hecho se lo planteamos en una reunión al gerente. Ya estamos en una etapa de desesperación. No puede ser que se demoren 8 meses en aparecer, si ya se les pagó hace 8 meses atrás. Entonces, logramos levantar esa demanda, logramos hablar directamente como región, junto con la de Arica, con la gente más importante de la CGE, y logramos sacar compromiso y que apuraran nuestros proyectos, porque nos decían, no hay materiales, no hay gente. Pero si ya se pagó, deberían tener los materiales. Los equipos tienen que tener equipos. ¿Cómo está? No, es que va a llover, así que nos vamos todos. Y desaparecía todo CGE de todos los proyectos nosotros, pero ¿cómo? Y después no llovía. Decíamos, bueno, el tema es que ahora ya hemos logrado retomar, no queremos ojearlo tampoco, porque que siga así. Y hemos logrado que nos conecten en los plazos, en las fechas que correspondan para poder seguir avanzando, porque obviamente esto después depende de otra cosa. Hay que hacer otra cosa más y otra cosa más. Entonces, si ellos no lo hacen, se paraliza todo. Y internamente, dentro de esos desafíos, nosotros como equipo y como servicio, tenemos que adecuarnos a esta forma de trabajar. En plazo, en conocimiento. Nuestro equipo es exactamente el mismo que teníamos cuando evaluábamos 3 o 4 proyectos al año. Ahora, actualmente en el servicio hay más de 40 proyectos ingresados para evaluación. Diferentes escalas, con las mismas personas. Los equipos han demostrado que tienen un compromiso, porque sabemos que esto va más allá de una pega. Esto va más allá de que nosotros cumplamos, sino que nuestro trabajo se ve proyectado finalmente en la felicidad de las familias cuando les entregamos. O sea, ver llorar a una persona cuando le entrega su llave después de haber esperado 20 años, tú decís, no, lo que estoy haciendo es importante. Ahí el compromiso, y quiero agradecer antes de terminar con las sociales, porque la verdad es que nos costó convencerla al principio. Son mañosas, pero entendieron que este trabajo es colaborativo y es de todos. Así que, gracias Claudita.
Y en esa línea también nos estamos modernizando. Queremos que todo esto sea digital, porque el tema de los papeles para allá, para que sale una raya, hay que hacerlo todo de nuevo, gastamos, lo mismo que decía el director, ecológicamente no. Estamos llenos de carpetas que no tienen sentido. Ya por lo menos acá la revisión y la evaluación se hace toda digital, entonces ya también hemos ido avanzando, los equipos han ido aprendiendo, hemos sistematizado nuestros propios procesos internos. Esto, todo mientras avanzamos en la industrialización, no es que paramos, arreglamos algo y de ahí seguimos. No, esto va todo en la marcha. Conclusiones. La vivienda industrializada viene a sumarse como una alternativa habitacional factible para las familias de la región, atendiendo principalmente a optimizar tiempos de gestión, lo que yo les hablaba de la aprobación de proyectos, desde la etapa del desarrollo, la aprobación de proyectos hasta su ejecución, siempre de una mirada intersectorial y trabajo colaborativo. Eso es fundamental. Como región creemos importante validar y difundir y promover nuevas tecnologías que permiten acercar a las familias a soluciones concretas. No estaríamos mostrando esto si no creyéramos en esto como región. Y por eso nos hemos atrevido cada vez a ir avanzando más y más. Desde una mirada social, entregar viviendas que mejoren la calidad de vida, tanto en su interior como en el entorno que éstas conforman. Crear nuevos barrios y ciudades. Así que aquí hay varias personas que pertenecen a comité. Es importante que ustedes conozcan esto, conozcan esta alternativa. Y que también tengan la certeza que van a contar con nosotros como ministerio para apoyarlos en esto. Está nuestro equipo de gestión territorial, que toma estos comités desde instancias muy iniciales, cuando ya recién se forman, hasta que podamos llegar a esto, entregarles sus casas. Ahí es un trabajo colaborativo, participativo, donde ustedes como familia tienen una labor muy importante. De ustedes depende también, en gran medida, sacar adelante esto. En convencer a las familias, en apostar por nuevas alternativas. En la actualidad, dentro de los proyectos que vienen, el 50% son proyectos industrializados y el otro 50% son proyectos tradicionales. Nosotros estamos abiertos a todo. No es que elegimos, no vamos a hacer solo industrializados para alcanzar a llegar a la meta. No. Cada familia conoce sus necesidades y sabe por qué línea quiere obtenerla. Y en eso nosotros, de verdad, mostramos nuestro compromiso como equipo, como servicio, como ministerio, en sacar adelante esta tarea. Muchas gracias. Agradecemos entonces la exposición de Daniela Soto y por favor les volvemos a repetir un aplauso por todo el trabajo que ha realizado estos años en nuestro servicio. Y ahora continuamos con la exposición de José Miguel Martavid, gerente general de la empresa Martavid, quien nos compartirá la visión y experiencia desde el sector privado en la implementación de soluciones industrializadas, abordando sus beneficios en términos de calidad y plazo. Por favor, José Miguel. Muy buenos días a todos, buenos días director, Seremi, a todos los presentes, a todos los funcionarios del Serviu. Partir agradeciendo la invitación y felicitando también al MIMBU por este aniversario, los 60 años, aportando a reducir el déficit habitacional de nuestro país. Bueno, José Esteban Martavid, gerente general de Empresas Martavid. Hoy día les vengo a contar quiénes somos nosotros y qué es lo que hemos estado haciendo estos últimos 24 años. Todo esto parte desde el sur, desde la ciudad de Temuco. Nosotros venimos desde la región de la Araucanía, trabajando para todo el sur de Chile. Llevamos 24 años trabajando en proyectos inmobiliarios, donde la calidad de vida, conectividad y seguridad son los principales pilares de nuestros proyectos. Desarrollamos vivienda tanto social como privada. ¿Y qué hemos hecho en diferentes zonas del país? Partiendo por el norte, trabajamos en la reconstrucción después del terremoto de Tocopilla. Aló, aló. Hola, 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 hola. Ahí sí. Vamos a seguir. Aló, aló.
Bueno, hemos tenido experiencia en Maule, en Ñuble, en Biobío, en la Araucanía y en el sur de Chile. Hemos hecho más de 50.000 viviendas y más de 450 proyectos. Muchas gracias. Tenemos experiencia, como les dije, en diferentes regiones, pero esto no se trata solo de números, sino que cada una de estas soluciones ha venido a darle una solución habitacional a familias de todo nuestro país. Después de algunos años, nos dimos cuenta que la construcción tradicional no era la forma de poder construir con un alto estándar de calidad y partimos con esto que hemos venido conversando hoy día, que es la industrialización. Y de ahí que nació nuestra empresa que se llama Canada House, que es una empresa que industrializa viviendas basadas en madera en todo el sur de Chile. Hoy día esta planta está certificada por la DITEC, la División Técnica del Ministerio de Vivienda, fueron del Ministerio para poder revisar nuestro proceso y certificar la planta. Esta empresa tiene 19 años, hemos construido cerca de 42.000 viviendas con esta tecnología y más de la mitad de estas viviendas han sido específicamente para el que hoy día se conoce como el Fondo Solidario de Vivienda, el DS49, y le da empleo a más de 150 personas en planta, pero indirectamente son más de 2.500 personas las que trabajan con nosotros. Tengo un pequeño video para mostrarles qué es la planta antes de que me meta al detalle. Se confundió el video. Este sí es. Estamos en Temuco, una planta de 20.000 metros cuadrados en la comuna de Lautaro, de la región de la Araucanía. Como comentó Daniela, la planta industrializadora más moderna de Sudamérica y la segunda. Eso es Canada House. Como comentaba también el CEREMI en un principio, esta tecnología nosotros no solo la usamos para vivienda social o vivienda del DC49. Esta innovación en detallado de autos está arrasando en Estados Unidos. Mira por qué. Nunca suelo publicar cosas como esta. Ahí sí. La publicidad. Esta tecnología es transversal, la usamos para todo tipo de proyectos privados, proyectos sociales, de todo tipo. Partimos el año 2006. Como se comentó también en un principio, el Ministerio ha estado potenciando lo que es la vivienda industrializada, pero nosotros lo venimos haciendo ya hace poco menos de 20 años. Partimos con una planta en el centro de Temuco. Esta era una planta semiautomática, eran líneas de trabajo con personas trabajando. Luego nos modernizamos un poco más en 2015 a líneas de trabajo un poco más modernas, con pistolas automáticas, con aire comprimido, con máquinas eléctricas. Y ya el año pasado, el 2024, ya dimos el paso más grande, recorrimos varios países para ver cuál era la mejor tecnología que se estaba usando a nivel mundial y decidimos implementar esta nueva planta en Lautaro. ¿Qué puede producir esta planta? Esta planta produce 24 casas al día. ¿Qué significa eso? Que en un año podemos hacer más de 5.000 viviendas. Y también, como comentó Daniela, nosotros podemos en Tilcoco estábamos montando 20 casas a la semana, en Maule también tenemos una capacidad de montar hasta 30 viviendas por semana. ¿Qué tecnología usamos? Toda la maquinaria que tenemos en nuestra planta son maquinaria que viene de Alemania, y además usamos un software de modelamiento BIM. ¿Qué significa eso? Que las casas las diseñamos en un computador y luego del computador se traspasa toda la información a las máquinas para que las máquinas fabriquen o industrialicen las casas. La máquina tiene claro cuántos clavos tiene que poner, en qué distanciamiento. Entonces, no son personas trabajando, son máquinas para poder disminuir al mínimo
el error y mejorar los estándares de calidad. Podemos personalizar las soluciones. Tenemos a nosotros un catálogo de viviendas y vamos cambiando de acuerdo a las necesidades de cada familia o de cada zona. Las exigencias térmicas, por ejemplo, en O'Higgins son distintas al sur de Chile. ¿Y qué es la industrialización? Bueno, lo primero es trabajar en líneas de trabajo. Como se producen los autos, nosotros producimos las viviendas. ¿Qué se busca? Se busca aumentar la productividad y además disminuir significativamente los residuos. Algo que comentó el director, nosotros tratamos de que nuestras viviendas tengan armonía con el medio ambiente y reducir al máximo los residuos y el impacto en el medio ambiente. Y eso les voy a contar un poquito más adelante. Y además, en la industrialización, todos los componentes se transportan y se monta en terreno. Nosotros no construimos en terreno, sino que montamos lo que se fabricó en una planta, bajo techo, con un estándar de calidad y una revisión de calidad. ¿Cuáles son las ventajas? Se ha nombrado un poco el costo, seguridad. Nosotros trabajamos en líneas de trabajo, son expertos en lo que hace cada una de las personas, hay menos riesgos, no hay trabajo en altura. Lo más importante que se destaca, aumento de plazo. Nosotros estamos seguros que podemos reducir hasta en un 50% la duración de una obra. Se mejora el control de calidad y la trazabilidad. Cuando construimos un panel sabemos para dónde va a ir, en qué casa va a estar exactamente. Y además la sustentabilidad que tiene que ver con la armonía con el medio ambiente. Aquí se muestra en un gráfico cuál es la diferencia de la industrialización con un proceso de construcción tradicional. Nosotros al principio diseñamos, tenemos los permisos, desarrollamos en terreno las fundaciones y en paralelo se está prefabricando o industrializando la casa en la planta. Y luego montamos y se hacen las terminaciones en terreno. Versus lo tradicional, que se parte con el diseño, los permisos, se hace las fundaciones de la casa y luego se empieza a construir, para después al final pasar a las terminaciones. Esa es la gran diferencia. Nosotros cuando en terreno podemos estar haciendo las fundaciones, la urbanización, en paralelo se están industrializando o fabricando las casas en la planta. Y ahora me voy a meter en un tema que para nosotros es bien importante, que es, nosotros nuestra planta construimos todo en madera. Y quiero explicarles por qué usamos la madera. En otros países como Canadá, Estados Unidos, la gran mayoría de las casas son en madera, más de un 90%. Australia un 60%, Nueva Zelanda un 70%. Y Chile, hoy día tenemos menos de un 15%. Ese es un tema principalmente cultural que viene de hace muchos años. En el sur de Chile la madera se usa, la gran mayoría de las casas son de madera y esto se ha ido extrapolando cada vez más hacia el norte. Nosotros somos un país principalmente forestal, tenemos muchos bosques de madera, tenemos más de 2 millones de hectáreas de árboles, más de 1 millón de hectáreas de pino, que es el árbol que nosotros usamos para nuestras viviendas. Y hoy día la industria está exportando a otros países la gran mayoría de nuestra madera porque nosotros no estamos construyendo madera y se va a Estados Unidos, se va a China, se va a otras partes. Pero nosotros tenemos la madera aquí mismo y es madera de buena calidad que en otros países la usan para construir viviendas. Así que nosotros estamos seguros que es el mejor material para poder construir viviendas. Y también les quiero contar qué es lo bueno de la madera. Primero, es un material más liviano, es un material más dúctil. Y eso significa que si hay un movimiento sísmico o terremoto, se comporta mejor porque la madera puede moverse sin quebrarse o sin sufrir algún problema estructural. Además, tiene una alta capacidad aislante. La madera es 6 veces más aislante que el ladrillo, 15 veces más aislante que el hormigón, 400 veces más aislante que el acero. También es resistente al fuego. Como tiene una baja transmitividad o conductividad térmica, si está expuesta al fuego, se genera una capa en el perímetro de la madera y la madera no pierde su resistencia estructural. Y por último, como tiene menos faenas húmedas como el hormigón, es más rápida de construir y más barata. Si uno compara una casa de albañilería con una de madera,
se demora un 24% menos, o sea, un cuarto de lo que es construir una casa de albañilería versus una de madera, versus el hormigón es aproximadamente la mitad, lo que se demora en construir una casa de hormigón versus la de madera versus de hormigón. Y además, la calidad también es más fácil lograrla. Cuando uno hace algo mal en la albañilería, tiene que desarmar y el ajuste es mucho más largo. La madera uno puede ajustar, como todo es seco, más fácilmente. El hormigón tiene el triple de más trabajo después de fabricar, cuando es ajustar y llegar a la misma calidad. Por último, ¿cuál es la gran ventaja que nosotros vemos en la madera? Que es amigable con el medio ambiente. La madera viene de los árboles y captura dióxido de carbono en todo el crecimiento del árbol. Hoy día, la construcción tradicional tiene algo que nosotros llamamos producción lineal. Se extraen los materiales para poder producir el hormigón, el acero, se fabrica, se generan muchos desechos, se desecha. Cada metro cuadrado de construcción genera 0,3 metros cúbicos de residuos. Esos son números que uno no entiende muy bien, pero si uno lo ve gráficamente, hoy día se generan 1,5 cerros Santa Lucía, los de Santiago, al año, y si seguimos de esta forma, el 2030 vamos a estar produciendo 5,2 cerros Santa Lucía al año. Eso es lo que hace la construcción tradicional. Nosotros creemos que la economía tiene que ser circular, en donde todo lo que se vaya utilizando se vaya reutilizando y disminuyendo los desechos al máximo. La madera tiene la capacidad, como les dije, de absorber el dióxido de carbono. Un metro cúbico de madera capta 1 tonelada de dióxido de carbono. Una casa tipo de 60 metros cuadrados capta en su proceso 5 toneladas de dióxido de carbono. Es decir, tiene una huella de carbono negativa. Yo les comenté que una construcción tradicional produce 0,3 metros cúbicos de residuos. Nuestra construcción produce 0,0075 metros cúbicos. Es decir, 40 veces menos que la construcción tradicional. Todo lo que nosotros no usamos lo reutilizamos para otra cosa de la madera, disminuyendo al máximo los residuos. Esas son las razones de por qué utilizamos la madera como el material principal de nuestras construcciones. Volviendo ahora a lo que hacemos, tenemos dos sistemas constructivos, el sistema constructivo panelizado y el sistema constructivo modular. Nosotros hacemos los paneles interiores de la casa, los paneles exteriores, la techumbre, que son las cerchas y los frontones, los envigados de piso, los paneles sanitarios, escalera. Todo viene de planta con sus instalaciones eléctricas, con su instalación sanitaria, con la aislación térmica, para tener que hacer lo menos posible en terreno y que la vivienda venga lo más terminada posible. El panel, como se comentó, viene de planta en un camión caben 8 primeros pisos y se montan en terreno. Y el modular, viene un módulo completo, comentó Daniela que acabamos de calificar un proyecto en San Fernando que va a ser vivienda modular. Cada casa son 2 módulos, el módulo viene terminado, viene con su pavimento de piso, viene con su grifería, viene con su puerta, con su cerradura, etcétera. Les quiero mostrar cómo un proceso de montaje de una vivienda en terreno. ¿Qué hacemos nosotros? El primer día de la semana, en una semana tratamos de dejar las casas techadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El primer día de la semana, adelante. Al primer día de la semana montamos los paneles exteriores del primer piso. Al día siguiente, los paneles interiores. Luego se monta el envigado. El día 3, el día 4, montamos los paneles exteriores del segundo piso y los paneles interiores. Y finalmente rematamos montando la techumbre o cubierta que se arma a nivel de piso y luego se monta arriba de la casa como un sombrero. Esto reduce los riesgos de construcción, se trabaja toda la techumbre a nivel de piso y luego se monta arriba de la casa. En una semana podemos montar 20 de esas casas. Efectivamente, este era un proyecto de S19 de la comuna de Frutillar, en la región de Los Lagos.
El servicio modular, como les comenté, el módulo viene completo y se monta en terreno, hay que armar las fundaciones, son algunos días de trabajo y luego se monta en una semana la casa. Además, cada panel viene con su código QR, en el cual está claro para qué casa y en qué parte de la casa va ese panel. Si es que el panel tiene algún detalle que en el traslado le pasó algo, se anota en un sistema, hoy este panel tiene este problema y se repara en terreno. Pero todo tiene su trazabilidad, se sabe cuándo se construyó en la planta y cuáles son las características de ese panel. Para ir ya terminando, les quiero mostrar algunos de los modelos de vivienda que nosotros construimos con nuestra planta. El modelo Victoria, este es un modelo que está certificado por el Ministerio, son casas de 2 pisos de 52 metros cuadrados, que es muy similar a lo que estamos haciendo en Quinta de Tilcoco, acá en la región, la planta de la casa, y voy a avanzar un poco rápido porque tengo varios modelos, pero solo para mostrarlos. Tenemos vivienda modular de 2 pisos, algo similar a lo de antes, pero la diferencia es que son modulares, viviendas de 1 piso, panelizadas, todas cumplen con los criterios del decreto 49, vivienda de 1 piso modular, también de 1 piso modular, modelo Columbia. También estamos desarrollando edificación en altura modular. Este es un proyecto de mini condominio, es un edificio de 3 pisos, cada piso es un departamento, cada edificio son 6 módulos. Viene de planta, los módulos listos, también con todas sus instalaciones interiores, y se monta en terreno. En 2 semanas podemos montar un edificio de 6 módulos, 3 departamentos. Y además, como les comenté al principio, no solo hacemos vivienda del decreto 49, sino que también hacemos vivienda privada y decreto 19, y aquí también tengo algunos modelos de casas tiny, modelos de 2 pisos del DS19, townhouse que también estamos produciendo, modelos inmobiliarios, todo esto lo hacemos con la misma tecnología, con los mismos materiales, con la misma forma de construir y la misma forma de montar en terreno. Y por último, les quiero mostrar algunos proyectos que ya hemos entregado en diferentes regiones. En Maule, este fue el que conoció Daniela, entiendo. Este se entregó el año pasado. Eran más de 260 viviendas. En Frutillar, el proyecto del DC19, aquí fueron 140 viviendas. En el mismo proyecto, tengo un proyecto en Lautaro, del DC49, 159 viviendas. Y finalmente, mostrarles lo que hicimos acá en la región. Este es nuestro primer proyecto en la región, son 150 viviendas en Tilcoco. Nosotros nos entregaron el terreno en diciembre del año pasado, el 2024. En enero de este año partimos con los primeros rayeres, y lo que ustedes ven ahí son las techumbres, las cubiertas. Las armamos a nivel de piso antes de que llegaran las casas. O sea, uno iba a terreno y veía techos en el piso. Y 5 meses después ya teníamos todas las casas montadas, todas con su techumbre instalada. Hoy día, a fines de julio, estamos con la vivienda casi, con el proyecto casi en un 95%. Nuestro objetivo es poder entregar estas casas a más tardar en septiembre de este año. O sea, va a ser un proceso de 9 meses, casi 10 meses de construcción desde que nos entregaron el terreno hasta que les vamos a estar entregando las casas a la familia. Ese es nuestro objetivo. Con eso quiero ir cerrando la presentación. Le quiero dar las gracias al Ministerio por seguir potenciando esto, lo que es la vivienda industrializada. Somos creyentes de que esta es la forma de construir. Esto ya no es el futuro, es el presente. Creemos que no es un lujo la industrialización, sino que es una necesidad. Es la forma de poder construir hoy día y poder ir acortando esta brecha del déficit habitacional de nuestro país. Esa es nuestra gran misión y vamos a seguir trabajando en esa línea. Así que eso, espero que les haya gustado lo que hacemos nosotros desde el sur de Chile.
para esta región y para todo el sur de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos entonces a José Miguel Martavid por su exposición y por aportar desde la experiencia constructiva a esta conversación tan relevante, ya que en este momento en el seminario hay presentes comités de vivienda, entidades patrocinantes, empresas, encargados de vivienda, quienes entre todos tenemos que lograr sacar adelante el plan de emergencia habitacional. Y ya vimos que la vivienda industrializada es un tremendo aporte, ¿no, chiquilla? Ahí quedaron entusiasmadas las chiquillas ahí. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, por eso le pedimos a José y a Daniela si pueden subir. Y si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre lo que se ha tratado aquí, y también las personas que están a través de las redes sociales, nos pueden dejar estas preguntas para que ellos puedan responder y de esta manera aclarar todo tipo de dudas que hayan salido en esta actividad. Así que, por favor, no sé, alguien que tenga alguna pregunta. Ahí, claro, no, ahí ya tenemos la primera pregunta ahí. Patricio nos va a ayudar. Patricio se lo lleva ahí a... Ahí, Patricio, el caballero levantó la mano. ¿Aló? Yo tengo dos consultas y es desde la ignorancia. No, es la primera vez que tengo como contacto con la vivienda internalizada, además de lo que vi en la universidad y todas esas cosas. Pero mi primera consulta va en relación a la cantidad de trabajos que, pues, según lo que entendí, una empresa industrializada tenía 20 trabajadores. ¿Y cómo afecta esto al mundo laboral como contra? Y lo otro es, ¿cuáles son los planes del ministerio en relación a, está bien, uno construye viviendas, disminuye la cantidad de déficit habitacional, pero quizás cómo se disminuye también el acceso a ciudad? Porque a veces construimos mucho, pero son lugares que, por la rapidez que tienen, no tienen acceso, por ejemplo, a cefanes, colegios, comisarías. Entonces, ¿cómo vemos esos dos puntos, cómo ponemos en equilibrio esas dos áreas del ministerio? Por algo se llama Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esas son mis consultas. En base a la ignorancia que tengo en relación al tema. Okay. Muchas gracias, que podamos responder. Gracias por la pregunta, muy buena la pregunta. La verdad que respecto al empleo, nosotros creemos que nuestra planta genera mucho más empleo de lo que antes hacía, porque hay muchos subprocesos que se hacen dentro de la planta. Nosotros compramos la madera como materia prima, pero hay que precortar, hay que dimensionar, tenemos... Tenemos procesos de apoyo. 150 personas trabajando en la planta y además en terreno sigue habiendo personas trabajando, pero más especialistas. Lo que hacemos hoy día es poder capacitar a la gente, tener especialistas trabajando. La cantidad de gente sigue siendo similar, pero hoy día el estándar de calidad ha mejorado y hay más especialistas trabajando. Hacemos procesos de formación para poder tener, ya no le llamamos maestros, hoy día le llamamos operadores, porque tenemos operadores manejando la maquinaria para construir para prefabricar o industrializar la vivienda. Así que en ese término, lo que hoy día se hace es que la mano de obra se ha ido especializando para poder también mejorando sus ingresos y seguir trabajando en esa línea. Esa es la respuesta respecto a la parte del empleo. Y la segunda parte, Daniela te puede contestar. Ya. Sí, efectivamente, cuando uno empieza a producir mucho, a veces se dejan de lado otras preocupaciones, o sea, que también son importantes. Pero principalmente el Ministerio de Vivienda no solo está potenciando la cantidad,
sino que además cada uno de estos proyectos tiene que cumplir con una serie de requisitos dentro de la ciudad. Lo que tú mencionabas de la localización, por ejemplo, que no están cerca de CEFAM, cuando estos proyectos están tan bien ubicados, tienen más recursos. Entonces, lo que potenciamos con nuestros programas del Ministerio son proyectos bien ubicados, con acceso a salud, a educación, áreas verdes, transporte, y educación me refiero desde la básica hasta la universitaria, y eso financia mejores proyectos finalmente. Entonces, no es que estamos construyendo harto sin preocuparnos de eso. Y además, como tenemos más recursos para estos proyectos, la calidad del espacio público aumenta considerablemente. Antes, ustedes sabían, los proyectos habitacionales que se entregaban eran, con suerte tenían 2 árboles puestos en la plaza, nada más. Ahora, los proyectos que abordamos, paradero, áreas verdes, arborización, temas de reciclaje, es otro estándar, y eso también porque los municipios han ido aumentando el estándar del espacio público. Y por eso estos proyectos que están tan bien ubicados y tienen más recursos pueden financiar ese estándar de plaza, de los paraderos. Nos pasa, tenemos paraderos bastante caros, pero se pueden financiar. Y también siempre es importante, y que eso ha potenciado el Ministerio, es que las familias tengan acceso cercano, incluso internamente. Los condominios, el espacio público está dentro del condominio, no es público, es privado. Y también hay un trabajo social para que las familias aprendan a usar este espacio público y a mantenerlo, porque es responsabilidad de cada uno. Eso es un trabajo más a largo plazo, porque en general las familias trabajan como para sí mismas, nomás, para sus familias. Pero este trabajo en comunidad es lo que va a potenciar que estos conjuntos, sobre todo si son condominios, tengan una larga vida y que sigan manteniendo el estándar y mejorando. Entonces, para nosotros, si bien nuestra meta es un número, no hemos dejado de abordar el tema de la calidad del espacio público, ni dónde están ubicados. No se construyen proyectos lejos donde no tienen acceso a nada. De hecho, son parte de los requisitos básicos, y por eso cuesta tanto encontrar terrenos, porque tienes que encontrar terrenos que tengan esos servicios. Y en la ciudad, y a raíz de que los instrumentos de planificación van más atrasados, hay comunas que no tienen calles proyectadas. Entonces, todo eso es un limitante para poder desarrollar los proyectos habitacionales, pero sí se está considerando y se está trabajando en eso. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Aquí la señora. El primero y después la señora. ¿No se escucha, Claudio? Aló, Ahí sí. Hola, buenos días. Sí, se va, viene. Aló, ahí sí. Yo hace más o menos como 4 meses que estoy en la Municipalidad de Las Cabras y recibí el departamento con un déficit de vivienda de mayor a 30 casas. Entonces, me fui informando sobre la vivienda industrializada, porque para mí, yo le conozco mucho la vivienda industrializada porque vengo de construcción. Sabía que esta era la solución para sacar un mayor número de casas a un menor tiempo, pero ahora estoy encontrando en el camino con algunas limitantes que tienen que ver un poco con todo lo que tiene que ver con la normativa, con el financiamiento. Y mi pregunta, más que nada tengo 3 preguntas. Una sobre el financiamiento, que tiene que ver que cómo fue la relación entre la empresa Marta Vid y las personas encargadas de los DC 49. Y mi segunda pregunta, en base a una experiencia paralela, si es que esto se pudiera implementar para los DS1, entendiendo que en nuestro caso tenemos 30 casas, o sea, en la cantidad en este momento no sería una limitante, más que nada porque yo tuve reuniones con alguna gente de Marta, porque conozco a gente que trabaja ahí y tengo más o menos un preconcepto de cómo es este tema. Y también la última pregunta que tenía tiene que ver con el tema de condicionamiento térmico,
porque entendiendo un poco las certificaciones LEED o Passive House, siempre tienen problemas, o siempre son los problemas son muy puntuales con el tema de las filtraciones, especialmente en estas construcciones de elementos lineales, que donde en la multiplicidad de junturas se va perdiendo la cantidad de energía que produce la casa. Entonces, más o menos son esas tres preguntas. Primero, el tema del financiamiento, ¿cómo fue la experiencia del financiamiento de ustedes, entre medio, como un enlace entre el gobierno y la empresa privada? Que se pudiera implementar en el segundo, y cómo es el tema del condicionamiento de la vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, el financiamiento. Nosotros trabajamos con entidades patrocinantes, como todas las constructoras y industrializadoras. Trabajamos acá con el grupo 841 y lo que nosotros hacemos es que nos enmarcamos en el decreto existente. O sea, el decreto de 49 es súper concreto cuáles son los subsidios disponibles para poder hacer cada tipo de proyecto, dependiendo de la comuna, dependiendo de las características del proyecto, y nosotros nos tenemos que enmarcar en el subsidio disponible para poder desarrollar un proyecto, ya sea un DC49, un DC10 rural o un proyecto por la línea industrializada. Eso es lo primero. Si el proyecto tiene obras muy extraordinarias o el terreno es muy caro por cualquier razón y no alcanza el financiamiento, lo más probable es que el proyecto no se puede desarrollar o hay que buscar alguna forma de embarcarse en el financiamiento disponible. Eso es lo que nosotros hacemos. Respecto a la segunda pregunta del DC01, nosotros, la respuesta es sí, se puede hacer DC01, nosotros hemos hecho proyectos DC01 en otras regiones, y ahí hay dos alternativas. Canada House es una empresa independiente de la constructora, entonces Canada House le puede vender a otras entidades patrocinantes, a otras constructoras, a otros desarrolladores, y le vende la vivienda montada. Entonces puede venir una constructora de cualquier comuna de la región y decir, quiero 20 casas o 30 casas, como tú bien dijiste, con estas especificaciones. Perfecto, para cuando las quieres, cuál es el valor, y la constructora tiene que armar las obras previas, el terreno, las fundaciones, el radier, si hay algo de urbanización, y viene Canada House y le monta las viviendas y se las entrega. Luego la constructora hace el proceso de recepción y entrega. En el caso de Tilcoco, la constructora también es nuestra, pero se ha hecho en otras instancias con constructoras externas y con entidades patrocinantes, ya sea municipales o externas, así que está esa posibilidad también. Y finalmente, a la tercera pregunta, el tema Passive House o requerimientos térmicos. Nosotros estamos en Temuco y construimos desde Puerto Montt en el sur hasta hoy día Tilcoco, y las exigencias técnicas en el sur son mucho más altas que acá. Allá existe lo que se llama el PDA, que es el Plan de Descontaminación Atmosférica, y nos exigen reducir la condensación al máximo, nos exigen una conductividad térmica mucho mayor. La infiltración propiamente tal hoy día no se está midiendo en terreno, pero sí se requiere algún estándar mínimo. Y lo que nosotros hacemos es tener un control de calidad en terreno, en planta, para poder asegurar que no haya posibilidad de filtraciones, ya sea por ventanas, por puertas, y el cumplimiento del PDA para nosotros es lo mínimo y de ahí hacia arriba. Y además, como esta tecnología la usamos, la tecnología no cambia dependiendo de la ciudad, sino que usamos la misma. Lo único que cambia, por ejemplo, es la aislación térmica, puede ser más densa o menos densa dependiendo de la zona, pero la tecnología y la terminación es la misma, así que nos preocupamos de poder evitar al máximo cualquier riesgo de filtración. Y en el sur llueve mucho y ahí está el riesgo de las filtraciones de ventana, entonces nosotros nos tenemos que asegurar de que eso no pase. Una casa expuesta al norte, en el sur llegan ráfagas de agua y ese riesgo nosotros tenemos que reducirlo al máximo, y esa tecnología es la misma que usamos para el resto del país. Daniela, ¿no? Pasamos a la pregunta de la señora, por favor. La consulta es el Serviu, porque a nosotros nos encantó la propuesta del señor, es decir, quedamos fascinados como comité, porque esa siempre ha sido nuestra idea habitacional. El Serviu tiene terreno para poder trabajar con ellos, porque hasta lo que nosotros sabíamos, estaban solamente con los condominios, con los departamentos o condominios, porque no había terreno para casa.
¿Ustedes son de Rancagua? Sí, pero estamos dispuestos a irnos a cualquier lado. La idea es que eso no pase porque efectivamente ustedes ya tienen sus redes acá en la comuna. ¿Qué pasa? Que acá no es el costo de la construcción lo que nos complica de construir casas en Rancagua. Es el costo del terreno. Es muy alto. Entonces, con la plata del subsidio, usted puede comprar un terreno y tiene que construir su casa. Entonces, cuando el costo del terreno es muy alto, no alcanza para las casas. Por eso, en la comuna de Rancagua, en los terrenos nuestros, de hecho, terrenos nuestros que aportamos como ministerio, donde no se paga, solo podemos llegar a alternativas de departamentos porque ahí es financiable el proyecto. Esa es como una limitante. Por lo mismo también el ministerio trabajado en estos años en compra de terrenos directa, de manera directa para ir regulando el mercado, porque después de la pandemia las casas y los terrenos se fueron a las nubes. Entonces nosotros lo que hemos estado trabajando en desarrollar en nuestros terrenos, pero siendo bien honesta, hay que hacer análisis financiero. Ahora el ministerio tiene varios decretos que permiten incluso con el subsidio comprar o tienen algún adicional para comprar terrenos más caros, porque la idea también del ministerio es que las familias estén bien ubicadas y cuenten con mejores condiciones urbanísticas, de estar más centralizadas, no en la periferia como pasaba antes, que todos los proyectos de viviendas sociales van a las periferias. Pero aún no logramos llegar a esa relación virtuosa entre los subsidios que tenemos y los terrenos que podemos adquirir acá en Rancagua. Así que, de hecho, creo que hay un proyecto que se está viendo de viviendas que nos presentaron alguna vez, pero no se ha concretado acá. Y básicamente la mayoría son edificios de departamento. En otras comunas, donde el precio es más bajo, sí hay alternativas. Vienen proyectos en Granero, vienen proyectos en Mostazal, Rengo también, allí donde el valor del suelo es más bajo, es más fácil construir vivienda, no más fácil, pero un poquito más fácil poder optar a vivienda, a casa, en vez de departamento. Sí, o sea, estas son alternativas y por eso es lo que hablamos, que cada alternativa tiene que ser evaluada en el territorio. O sea, por eso presentamos también edificios, por eso presentamos casas individuales, presentamos condominios pequeños, acá desarrollamos condominios súper pequeñitos, pero todo eso se analiza técnicamente una vez que detectemos un terreno. Entonces nosotros hacemos el análisis económico, es importante también el ahorro que tienen las familias, porque ya todos saben que con 10 UF es imposible financiar un proyecto. Estamos hablando sobre todo en Rancagua, y ahí hay una referencia, en Rancagua entre 30 y 45 UF para financiar un proyecto, y eso es también por el tema del terreno. Entonces esperamos que las condiciones vayan mejorando, los precios se normalicen, se estabilicen. Yo no veo tan a largo plazo que eso pueda suceder. Pero sí depende también mucho de los privados que tienen financiamiento para comprar, porque si usted me dice necesito 150, 2 hectáreas, el precio es alto. En cambio, cuando llegan inmobiliarias grandes, le compran 10, 16 hectáreas, donde sí se financian proyectos de casa porque es más rentable por el número, que es lo que pasa en Maule. En Maule las inmobiliarias, las empresas constructoras compran paños gigantes y van por etapa, entonces nosotros vemos la etapa 7, 8, 9 del mismo conjunto. Y es porque el esquema de negocio es así. Entre más cantidad, es más barato finalmente el terreno y llegamos a oficina. Ahora, como les mencionaba, aquí al principio tenemos pocas empresas regionales que trabajan proyectos pequeños, pero no se acostumbra a comprar el terreno, sino que lo financian con el mismo subsidio. Cuando lleguen inversionistas más grandes, que es las conversaciones que hemos tenido ahora con varias empresas, porque se han enterado cómo hemos avanzado con la vivienda industrializada y además por la vivienda tradicional nuestros procesos son mucho más rápidos, a la empresa también les conviene venir a trabajar. Entonces varias empresas grandes como Besalco, Socobesa, que trabajan en otras regiones, se están viniendo a trabajar de C49 acá en la región.
y también traen propuestas. Así que esperamos que este escenario y este círculo virtuoso de mejoramiento interno y además las familias han entendido que hay que poner más ahorro, es un escenario atractivo para empresas grandes que puedan trabajar de esa manera. Muchas gracias. La señora, por favor. Hola, buenos días. A la industrializadora, una pregunta. Bueno, yo soy presidenta del comité de San Fernando y quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los plazos de responsabilidad que ustedes asumen después de entregado la vivienda a la constructora que les compra? Porque, por ejemplo, la constructora que nosotros estamos igual tiene miedo de comprar y que luego salgan las fallas y que ellos tengan que asumir un costo adicional en cuanto a eso, que no haya una vivienda de calidad. Claramente porque nunca han trabajado la vivienda industrializada. Es más por ese el miedo a querer comprar una casa industrializada. Bueno, por decreto siempre se queda un equipo por lo menos 3 meses después de que se reaccionen las viviendas, viendo cualquier tema que hay de detalle. Siempre por lo menos son 3 meses ahí. Y la pregunta es, si uno como industrializadora... Sí, ahí, bueno, hay una ley que es bien clara en ese tema, que son, dependiendo del tipo de falla, son 3, 5 y 10 años. 3 años son los temas de terminaciones menores, 5 años temas de instalaciones, como tú bien dijiste, si hay un tema de instalación de cañería, son 5 años, y temas estructurales son hasta 10 años. O sea, por ley hay que asumirlo, todas las constructoras lo tienen que asumir, así es. Así es. Ahí efectivamente eso aplica para todas, no solo la industrializada, cualquier tipo de construcción aplican esas garantías. Sí, lo que pasa es que hay que tener claro que el proceso de la compra de una vivienda es como si yo comprara una puerta, finalmente. ¿Entiende? Entonces, dentro del análisis del negocio que hacen las constructoras, tiene que considerar también un porcentaje de postventa. Efectivamente existe una postventa directa a la constructora, independiente de que le hayan comprado la casa de ellos. La constructora que firma el contrato con usted se hace responsable de eso. Ellos verán cómo lo arreglan con a quien le compraron la casa. Sí, sí. Cuando la constructora que ustedes eligen con su entidad patrocinante le compra el producto a ellos, se hace un contrato. De hecho, ahora el Ministerio también ha permitido, para acelerar esto de la construcción, de que se les pueda tramitar anticipos a la industrializadora. Y eso significa que la industrializadora tiene recursos para empezar a ejecutar su producto antes, en paralelo que se hacen otras obras en terreno. No tiene que esperar que la constructora finalmente compre y pague y construya, sino que en forma paralela. Son como 2 financiamientos, pero van asociados a un mismo contrato. Sí, exactamente. Y eso acorta los tiempos. Okay. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta de esta jornada, por favor. Hola Daniela, es para ti la pregunta de la entidad patrocinante de la Municipalidad de Placilla. Nosotros somos una entidad de gestión rural y nos gustaría saber experiencia. Sabemos que hay una resolución diferenciada para la industrializada, pero queríamos saber cuánto es el ahorro que las familias debiesen tener para que sea viable financieramente, ya que nosotros somos una comuna rural. Si bien tenemos el conocimiento de que también podemos aplicar 49 por focalización o localización, pero, por ejemplo, nosotros como somos rurales, no tenemos, la solución de alcantarillado es particular.
y eso encarece los proyectos. Entonces queremos saber cómo más o menos esa experiencia o cuáles son las estrategias para que también la vivienda industrializada llegue a la ruralidad. Bueno, nosotros la verdad que levantamos un requerimiento porque efectivamente el decreto, el DC-10, que es de habitabilidad rural, estaba por muy debajo los montos. Nosotros siempre hacemos una crítica que a veces los decretos se arman y se generan sentados en un escritorio. Entonces, obviamente, cuando eso uno lo trata de aplicar a la realidad, no sirve. Los montos que se habían entregado en esta región para desarrollar vivienda en las zonas rurales no alcanzaban. Y fue aún más grave después de la pandemia. Aquí tuvimos varios casos que veo ahí al contratista que sufrió durante varios años, que era imposible financiar las viviendas. Hubo trámites de solicitud de asignación directa, todo eso atrasa, porque hay que pedir recursos adicionales, tratan de convencer a Santiago que efectivamente acá los montos no son suficientes, porque yo no tengo la arena al lado. Yo no voy al home center y compro algo. Yo tengo que trasladarlo por muchos kilómetros. La mano de obra tampoco es especializada. No es que lleguen los trabajadores. El proyecto que yo les contaba de Manque, que se demoró 4 años, uno de los grandes problemas es porque no había mano de obra. Entonces, todo esas cosas que afectan en el desarrollo del proyecto lo encarecen, obviamente. Nosotros a raíz de eso, y por instrucción de nuestro director, tratamos de generar un llamado regional y establecer nosotros los montos de los proyectos acá para poder financiarlo. No, nos pescaron mucho, pero nos dimos cuenta que al poco tiempo salió una resolución desde el nivel central donde reconocía los montos que nosotros estábamos pidiendo para financiar estos proyectos. Así que dentro de todo, yo creo que aquí, para seguir avanzando, ahora los montos que tenemos, de hecho, alcanzan para desarrollar proyectos en las zonas rurales. Estamos dentro de los montos, de hecho se han presentado y se han destrabado muchos proyectos que llevaban harto rato esperando. Y eso incluye la vivienda industrializada o sistemas tradicionales. Entonces yo creo que acá la apuesta que hemos hecho como región es levantar esa problemática. Por eso también trajimos la feria industrializada acá. Es necesario que de Santiago entiendan que si bien estamos súper cerca, tenemos realidades completamente diferentes. Y realidades dentro de la misma región. Lo que pasa en Rancagua, menos lo que pasa en Paredones, donde no tenemos agua. Entonces todo eso tiene que ser considerado al momento de hacer políticas públicas, para que tengamos los recursos, si no, solo queda en papel, en una buena idea, pero hay que llevarlo a la práctica. Así que no, nosotros seguimos insistiendo, seguimos peleando, seguimos levantando requerimientos, vamos a las reuniones, con el ministro, con los diputados, vamos todos alineados, sobre todo porque en nuestra región un gran porcentaje es rural. Y hay comunas que por años no hay proyectos, porque no se financian. Eso. Muchas gracias, Daniela. Y también muchas gracias a todos ustedes por participar y asistir a esta jornada. Estamos muy agradecidos que se quieran interiorizar en estos temas. También a Daniela Soto y a José Miguel Marta Vid por haber participado y haber expuesto. Así que les volvemos a reiterar un fuerte aplauso a todos ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes.